Estas imágenes nos mostraban cómo hasta qué punto ya la campaña electoral, la carrera política en la Argentina está en pleno curso. No ya antes de octubre, de las elecciones de mitad de mandato de octubre, vienen las PASO en agosto, o sea que son 4 meses y ya como si esto fuera un gran tablero de ajedrez, las distintas fuerzas están comenzando a mover sus piezas, y para entender qué puede pasar, porque este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos, está con nosotros Ricardo Rubier, analista de opinión pública, analista político y un encuestador muy conocido. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros esta noche. Y la palabra que se está poniendo de moda entre los periodistas y analistas políticos estas últimas semanas es polarización. Sí. Volvió la polarización después de un año anterior donde había un discurso, sobre todo de parte del gobierno, muy, bueno, hacia la unidad, a dejar de lado las grietas, etcétera. La grieta volvió a abrirse, o como se la llame, pero bueno, venimos de semanas de intensas movilizaciones, de minorías o mayorías intensas, según como las quiera ver cada uno, y un país aparentemente que sigue dividido en dos, ¿no? El 49 y el 51. Bueno, ¿qué cambió acá? Si es que cambió algo, ¿cómo ves el principio de esta carrera donde todos están posicionándose? Bueno, ya desde el origen o del inicio del gobierno de Cambiemos, donde todos sabíamos que Cambiemos llegaba al gobierno con una minoría, o sea, teniendo una minoría frente a una mayoría desorganizada, desordenada, fragmentada. Bueno, obviamente el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri, lo que iba a tratar de hacer, lo que es lógico, es la construcción de mayorías. O sea, pasar a una mayor solidez, mayor consolidación, mayor consenso en términos de sosteniendo su gestión. Por el otro lado, bueno, la oposición, sobre todo mayoritariamente peronista, con distintas orientaciones del peronismo, un costado, el costado más de centro-izquierda, conectado con el kirchnerismo, también iba a tratar de convertirse en una oposición fuerte, suficientemente fuerte, con la idea de poder volver en el 2019. Lo que hemos tenido hasta ahora en cuanto al desarrollo de la gestión de Macri es eso, esa lucha, esa pugna, donde ahora a 2 años de las elecciones, bueno, va a resultar que se va a luchar por una elección legislativa en la cual el objetivo está puesto en lo que dije antes, construir mayorías. Ya sabemos que por cualquier resultado que tenga las elecciones, Cambiemos no va a tener quórum propio, o sea, va a tener que seguir negociando en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores más todavía, va a tener que seguir negociando con la oposición la posibilidad del dictado de leyes. Esa negociación que la hizo preferentemente con el Frente Renovador, durante el año 2016 obtuvo una producción legislativa importante, significativa. Obviamente que la alianza o la posibilidad con el Frente Renovador se le ve coartada este año, porque el Frente Renovador, por su lado, va a tratar de adquirir un perfil más opositor, teniendo en cuenta que siendo su bastión principal la provincia de Buenos Aires, el hecho de la polarización, como vos señalabas antes, produciéndose entre el macrismo y el kirchnerismo, deja al Frente Renovador en una situación complicada. Ahora, ¿por qué decía ya sabemos que no va a tener mayoría? ¿Porque eso es matemático o porque...? Sí, es matemático. Ah, ok. O sea, ya sabemos que así Cambiemos un buen resultado electoral, teniendo en cuenta lo que se juega, lo que juega cada una de las fuerzas políticas,
sabíamos que aunque gane las elecciones, igual no va a alcanzar lo suficiente como para tener la autonomía en las cámaras. No, va a tener que seguir negociando. Entonces, esta situación hace que condiciona, obviamente, por un lado al gobierno, que yo creo que hace uso de un fuerte pragmatismo, un pragmatismo que lo lleva a tomar medidas, acciones, ensayo y error. Después hay una reacción y retrocede, como pasó con el tarifazo, y lo obliga a una situación de pragmatismo. O sea, no podemos decir que este es un gobierno neoliberal dogmático, ¿no? Que esté aplicando un paradigma o los principios del liberalismo económico, sino que, más allá de sus deseos, desarrolla necesariamente una herramienta pragmática de la política que lo pone en situación de gobernabilidad. O sea, el problema del gobierno es indudablemente, y si hubiera ganado Scioli la elección, hoy estaríamos en ese aspecto, digo, hablando también de lo mismo en términos de la gobernabilidad. O sea, la posibilidad de un gobierno de tener gobernabilidad consiste en poder disipar, vencer las fuerzas que le aparecen como amenazantes y demás. Yo creo, y esa es la imagen que yo tengo, que el gobierno de Macri camina por un desfiladero. La palabra desfiladero es peligrosa porque, y aclaro rápidamente, porque alguien puede pensar que yo creo que puede caer al abismo. No creo en eso. Sí, desfiladero quiere decir, camina por un espacio que a veces es muy angosto, a veces un poco más ancho. De un lado tiene al círculo rojo que le dice cómo hay que ser liberal, puro, claro. Y del otro lado tiene la amenaza, que ya se concretó de algún modo en las marchas y ahora en el paro, la amenaza de lo social como consecuencia de las políticas económicas. Claro, pero además hay una cosa que cambió, ¿no? Y esto sí cambió en el escenario internacional, y que es el triunfo de Trump en Estados Unidos. Entonces uno puede decir, cuando la mayor parte, digamos, de las élites, no solamente en la Argentina, en Brasil, en Chile, etcétera, de las élites de la latinoamericana se preparaban a estrechar sus vínculos con Hillary, a hacer los pactos de libre comercio, inversiones, etcétera, aparece este personaje que dice vamos a ser proteccionistas, y que esto a la Argentina le puede costar, ya está en la disputa por los limones, pero esta es muy pequeña comparada con la del biocombustible, que le puede costar más de $1.000 millones en exportaciones. Entonces vas a tener en Estados Unidos un gobierno proteccionista que te va a obligar a tomar posiciones, digamos, antiimperialistas, porque vos, si te agreden, vos vas a decir tus exportaciones no entran. Es un problema que no se esperaba. O sea, el escenario internacional lo que ha hecho es complicar más. O sea, se agrega como elemento más a esto del desfiladero, en el sentido de que indudablemente Mauricio Macri esperaba, como bueno, muchos esperábamos, el triunfo de Hillary Clinton sobre Trump, pensando el gobierno de Cambiemos como una mayor fluidez del comercio mundial, mayor flujo en el comercio mundial, y como bien señalaste vos, viene un gobierno que viene más bien a retraer el comercio mundial y a protegerse. Por lo tanto, hace más difícil para los países emergentes la posibilidad de colocar sus productos. Eso en el aspecto, digamos, económico, pero además en el aspecto ideológico, ¿no? Hoy la mayor potencia del mundo está gobernada por un populista. El populismo hoy está de moda. Hace poco Alain Rouquier decía que era un francés estudioso del peronismo. Ahora yo soy todos me consultan porque soy un experto en populismo, y ahora el populismo está ganando en Francia, en Estados Unidos y en todos lados. Este es otro problema. ¿Cómo se ubican ideológicamente? ¿Qué dicen ahora, no? Claro. Bueno, lo que ahí yo te diría, recién aplicaba la metáfora del desfiladero. Yo te diría que Trump también camina por un desfiladero. Claro. O sea, Trump también tiene que caminar por un desfiladero, en el sentido de que hay un sector que tiene vinculado a las corporaciones, vinculado inclusive a la cultura norteamericana, que le está hablando a Trump, el caso de las corporaciones automotrices, por ejemplo, le están explicando a Trump que así como va, no va, que el negocio es otro, digamos, respecto a si es México o es en Estados Unidos, las plantas de armado o las plantas de producción automotriz. Algunas corporaciones muy importantes han salido a explicarle a Trump cómo son las cosas. Digo, yo lo que noto ahí muy interesante,
Siempre digo eso. Más interesante que Trump se ha convertido las corporaciones que hoy le están planteando presiones, o sea, están haciendo presiones sobre Trump. Eso hay que mirarlo muy de cerca, porque es un poder que no se ve, no está tan a la vista. ¿No? Una cosa es los artistas o los actores o actrices hablando contra Trump, digamos, por su xenofobia y demás, su discriminación y demás. Y otra cosa es lo que no aparece más oculto, que son las fuertes corporaciones económicas que le están planteando a Trump cómo hacer las cosas, sobre todo en cuanto a la división internacional del trabajo y en cuanto a la importancia que tiene el capitalismo norteamericano de estar ubicado en aquellos lugares donde la tasa de ganancia la pueden sostener en función de que los salarios son más bajos, como el caso de México, digamos. Entonces, esta pelea, esta lucha que se está dando hoy en Estados Unidos, que la hace muy interesante, plantea de que Trump no tiene todo el poder absoluto y que él también tiene que aplicar el pragmatismo. Y que estas transnacionales son los inversores, son los que vienen a invertir, que ahora, al abrirse un nuevo escenario donde no es seguro que haya pactos comerciales, que se pueda, ¿no? Si se cierra la frontera con México, esto también está incidiendo en el flujo de inversiones, ¿no? que era la gran esperanza de este gobierno. Bueno, un flujo de inversiones que rescate a la economía. La economía todavía está con grandes dificultades para recuperarse. El consumo, se conoció ayer que en febrero volvió a caer, y esto tiene consecuencias políticas, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, claro, sí. Vos te referís al consumo en la Argentina. Consumo en la Argentina, sí, volviendo a la Argentina. Sí, claro, volviendo a la Argentina. Sí, no, el impacto socioeconómico hoy es el principal impacto que tiene la sociedad argentina en términos de aquel elemento que viene de políticas del gobierno, políticas oficiales, y que afectan directamente al ciudadano, más allá de lo que haya votado. Sí, al bolsillo. Digamos. Al bolsillo, independientemente si votó a Macri o votó a Scioli. Esto es lo que está ocurriendo. Lo que no sabemos todavía, y hay como una transición, no podemos sacar una conclusión causal muy rápida, muy simple, y es que ya suponer de que aquel que está afectado por lo socioeconómico va a votar de determinada manera. Esto no está todavía. Está la afectación. Hay una transición y, digamos, más allá de los núcleos duros, el kirchnerismo tiene su núcleo duro, el antikirchnerismo más duro, más potente, también tiene su núcleo. Digamos, más allá de estos núcleos duros, posiciones más extremas, en el medio hay la mayoría de la población que todavía no está... Primero, no vive todavía las elecciones, ¿no? Y todavía su decisión o definición no está resuelta. Te digo porque hay dos ejes. Un eje, eso es lo que estamos viendo en los estudios cualitativos más que en las encuestas. Hay un eje que es el eje que decíamos recién, el impacto, la plata que no me alcanza, la inflación, a pesar que se dice que bajó, pero sigo sintiendo la inflación cuando voy al supermercado, la incertidumbre respecto al trabajo, al que tiene trabajo si lo va a poder mantener, el que quiere conseguir un nuevo trabajo no lo puede conseguir, un mejor trabajo. Eso es un aspecto. Y otro aspecto es más político y tiene que ver con que hay un sector de la población que no quiere volver al pasado. Estos son dos ejes, yo te diría, desde el punto de vista cualitativo, que más hay que tener en cuenta hoy frente a las elecciones. Uno, el impacto, objetivo, concreto, indiscutible. Y otro es una cuestión más de orden político, que es no querer volver al pasado. ¿Esto es toda la población? No. Estamos hablando de partes, de cómo se va segmentando una población. Y sobre estos dos ejes está aquellos que le impacta la economía, pero frente a la posibilidad de una vuelta al pasado dice, no, prefiero quedarme acá, aunque me va mal en la feria, pero lo otro que me están proponiendo, la alternativa, porque estamos hablando de un escenario polarizado. El escenario polarizado te está planteando esta disyuntiva. Bueno, el escenario polarizado te plantea una disyuntiva. La pregunta entonces para el bloque que viene con Ricardo Rubier, ¿el escenario de polarización favorece a Cambiemos, a Macri o no? Ya venimos.
Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Que no estaba tomando clases de música. Estaba invirtiendo noches interminables con amigos. Tampoco reservé pasajes para una playa tropical. Invertí en comenzar una historia paradisíaca. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Este es tu momento. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Auspicia este programa. Claro, es simple. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la coyuntura política en la Argentina. Se largó la campaña, en agosto son las PASO, en octubre las elecciones de mitad de mandato. Y la pregunta que había quedado para Ricardo Rubier, nuestro invitado, es la polarización entre kirchnerismo y Cambiemos, ¿a quién de los dos favorece? Bueno, en principio la polarización es parte de una estrategia del propio gobierno que plantea lo que dijimos al principio. La idea de construir mayoría es poder definir un adversario, un político que según ellos presente algún grado de vulnerabilidad importante. Y entonces eligen al kirchnerismo y sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner como su adversario. Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner acepta este convite, digamos, porque de esa manera la ubica como la única o la principal jefa de oposición, o la única jefa de oposición del gobierno, quedando Sergio Massa relegado a un tercer lugar. Entonces, esto es entre dos que aceptaron este baile, digamos, ¿no? Sí. Aceptaron bailar esto. Ahora, por supuesto que la estrategia de parte del gobierno puede fallar. Esto lo veremos en las elecciones. Las elecciones son las que van a dirimir si ha estado bien o ha estado mal. Pero algunos datos muestran lo siguiente. Por el momento, en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos que 65% de la intención de voto, de algún modo está definido entre las dos principales fuerzas, Frente para la Victoria y Cambiemos. Y hay otra porción menor, 21%, 20%, de parte del Frente Renovador. O sea que hay una concentración del voto entre fuerzas, pero hay una polarización entre dos. Para decirlo con mayor precisión, hay una tendencia a la polarización, porque puede haber cambios, una tendencia a la polarización entre Frente para la Victoria y Cambiemos. Ocurre un fenómeno. Cuando medimos por candidato, Cristina obtiene un 34, 35 para nosotros, por encima del resto, se ubica primera. 4 o 5 puntos por debajo, la mejor precandidata de Cambiemos sería Elisa Carrió, se ubica. Ahora, cuando nosotros, y después Sergio Massa, cuando hacemos la pregunta por agrupación política, o decimos si, por ejemplo, Vidal-Macri, el caso de Cambiemos, conviene decir mejor Vidal-Macri que Macri-Vidal, es distinto el resultado. Es distinto el resultado. El resultado más halagüeño para Cambiemos es decir Vidal-Macri. Si Vidal-Macri o si Vidal recomienda a tal candidato, ¿usted lo votaría? Ahí, Frente para la Victoria y Cambiemos empatan.
Interesante. ¿La imagen de Vidal o su posicionamiento político después de este prolongado paro docente, cómo quedó? Bueno, la imagen de Vidal había sufrido una pérdida en los días previos y a partir de que comenzó el paro, nosotros hacemos el monitoreo, el seguimiento, vimos que recuperaba y que subía unos puntos, tampoco demasiado, pero subía unos puntos, porque en la prolongación del paro, es decir, la mayoría de la población está de acuerdo con el reclamo docente. Pero sobre el paro ya el consenso es menor, obviamente. Ahora, a medida que pasan los días, el consenso va decayendo. O sea, a medida que se va perdiendo el primer efecto del paro, va decayendo en la población. Y indudablemente, en la relación, vamos a decir así, del adversario, en la relación de lucha entre el gobernador, la gobernadora y los sindicatos docentes, indudablemente hoy, ha pasado unos días, Vidal ha resultado un poco más fortalecida. ¿Y qué otro personaje aparece fuerte, digamos, en los estudios de opinión pública que hacen ustedes? ¿En quién piensa la gente cuando hablan de política? No, más de Cristina, además de Vidal. Claro, hoy en día, digamos, Vidal a nivel nacional sí, es la dirigente de mayor popularidad en todo el país. Después aparecen distintos otros, Sergio Massa, aparecen otros políticos, dirigentes políticos, Carrió, bueno, Massa, Carrió, Macri, aparece más abajo, ¿no? Cristina, digamos, después aparece el resto de los políticos. Hoy político destacado a nivel nacional, por el momento no hay más que Vidal. Destacado me refiero a que sobresale del resto, es Vidal. ¿El fenómeno de Carrió cómo se explica? ¿Puede sacar 2% o 20%? Tiene un nivel de variabilidad enorme su figura. Sí, Carrió tiene una gran variabilidad y además depende de lo que se elija. Carrió tiene un voto para legisladora y un voto diferente, menor, mucho menor, si fuera para un cargo ejecutivo. Ejecutivo, claro. Claro, o sea, se la considera una muy buena legisladora y para un cargo ejecutivo no ofrece toda la seguridad. La gente claro, no ofrece toda la seguridad. Video, claro. Pero en la elección actual, digamos, suponiendo que se presente en provincia, dijimos recién estaba en segundo lugar, a unos puntos de Cristina, y si se presentara en capital es una candidata fuerte e importante en capital. Bien. ¿Y Massa, que estaba preocupado por este estrechamiento de su avenida del medio? ¿Cómo juega ahora? ¿Cómo puede jugar? Bueno, Massa ha hecho durante un año y pico una política, todo el sector liderado por Massa, indudablemente de acompañamiento y crítico, o apoyo crítico, diríamos, al gobierno de Macri, e indudablemente esto lo sacó del escenario de la más intempestivo y más denunciativo respecto al gobierno, y si bien tuvo varios chispazos con el gobierno de Macri, como todos sabemos, indudablemente la población cuando tiene que elegir, es decir, quién es el opositor principal, elige al Frente para la Victoria. En ese sentido, Sergio Massa ha perdido, se ha desperfilado un poco como opositor. Indudablemente hoy es víctima de esta tendencia a la polarización. Entonces la idea es que ellos, no sé, harán un cambio estratégico que apunte a reposicionarlo como principal opositor. No sé si Sergio Massa va a ser el candidato a senador o será otro dirigente y no Sergio Massa, como para preservarlo, esa es otra posibilidad. Porque en el caso de que la tendencia a la polarización continúe y que se vea un sacrificio casi obligado de parte del Frente Renovador, bueno, se puede repensar la candidatura. Pero Massa va a un reposicionamiento que lo trate de ubicar en un lugar mejor al que hoy se encuentra, que estaba antes, ¿no? Ahora han aparecido otros personajes, Randazzo, Lustó, que renunció a su cargo de embajador. ¿Tienen chances? ¿Les ves chances? Bueno, Randazzo, lo que nosotros tenemos medido es lo siguiente. Randazzo es un dirigente importante, tiene buena imagen en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando yo en el escenario lo pongo junto con Cristina,
Cristina se lleva los votos, digamos, y Randazzo tiene un número de votos menor. Ahora, si no está Cristina, el Randazzo adquiere un número de votos que lo ubica alrededor del 30-31% hoy, como que se lleva el caudal del voto peronista en la provincia de Buenos Aires, se lo lleva Randazzo, sin duda. Simplemente lo que digo que en un escenario competitivo, con Cristina, obviamente Cristina tiene más consenso. ¿Y Lustó? Lustó tiene una potencialidad de voto muy importante, muy interesante en la ciudad de Buenos Aires. Lo que no sabemos es cómo va a resolver la cuestión política. Claro. Indudablemente la manera como se va de la embajada, que parece que no es de la manera que hoy está cuestionado por Cambiemos, o por lo menos por el gobierno, no sabemos cómo va a quedar la situación, y en esa mesa chica que compone Macri, que está Larreta, que está Carrió y que también está Lustó, no sabemos qué es lo que se va a decidir o lo que va a decidir en soledad con su grupo ECO, con su agrupación política, en función de competir desde adentro, Cambiemos, o ir por afuera. Todavía no sabemos. Sí es un candidato importante. ¿Cristina se va a presentar? No lo sé. No se sabe. Eso, ¿qué tiempo? ¿Un mes, 2 semanas? ¿Cuánto falta para que se cuando concrete? sea la presentación de las listas. De las listas en junio. Sí. Ahí veremos. Ahí se verá si Cristina Fernández de Kirchner decide presentarse o no. Es indudable que es una noticia para lo electoral, es una noticia muy importante, teniendo en cuenta la relevancia de su presencia, su candidatura y demás, o no. Pero no sabemos. No se sabe si va a ser candidato o no. Bueno, te esperamos para ese momento entonces. Gracias, gracias. Ricardo Rubier, por estar esta noche con nosotros, y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.